Gálatas capítulo 4. Vamos a empezar hoy el capítulo 4 de Gálatas. Vamos ya a la mitad. Vamos a estar hoy estudiando los versículos del 1 al 7, Gálatas 4, del 1 al 7. Les pido que vayan ahí en la escritura, lo voy a leer yo. Gálatas 4, del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es la palabra de Dios, vamos a orar. Padre Celestial, alabamos tu nombre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, para el creyente, el domingo, el día del Señor, es fundamental, es indispensable, no se puede reemplazar con algo más. Es un deseo dentro de nosotros, el escucharte es un anhelo de nuestro corazón. Así como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas, Señor, así nuestro corazón también clama por ti. Y el poder escuchar tu palabra, Señor, este medio de gracia para nuestro corazón es de gran frescura. Pedimos ahora, Señor, que nos recuerdes estas grandes verdades y que podamos ser impactados por ellas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El pastor Alistair Begg es un hombre inglés que pastorea en los Estados Unidos y en una ocasión estaba escuchando una de sus conferencias y él mencionó que él había ido a una congregación muy diferente a la suya, lo habían invitado a predicar. Cuando entró ahí era un lugar muy moderno con luces y humo. Y entonces él estaba la banda tocando y él no sabía bien, él no estaba acostumbrado a esto. Y empezó el conteo y la gente empezó a gritar 10, 9, 8. Y cuando se acercaba al 0, cuando iba a empezar esta reunión, decía el pastor Beck que él casi esperaba que iba a salir un comediante a escena para empezar algún show de la noche. En lugar de eso entró la persona que iba a estar dirigiendo ese tiempo en esa iglesia y la primera cosa que preguntó fue, ¿cómo se sienten? Y en ese momento el pastor Begg dijo, bueno, ¿cómo me siento? Pues no me siento muy bien en este momento. He venido con mis cargas, con mis luchas, he venido sabiendo que soy un pecador. He venido sabiendo que no soy nada delante del Señor y si lo primero que me preguntas es cómo me siento, pues bastante miserable en este momento. Y decía el pastor Begg que el cristianismo, la pregunta no es cómo te sientes, aunque los sentimientos tienen su lugar, sino más bien es qué sabemos de Dios. ¿Qué es lo que yo sé de Dios? Cuando vengo a la congregación, cuando escucho un sermón, lo que yo quiero venir pensando, ¿cuáles son las grandes verdades de Dios que me van a sostener? Es decir, soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Esa es una verdad. Eso es algo que yo sé de Dios y que me sostiene. Las grandes verdades del Evangelio, queridos hermanos, son las cosas que nos van a sostener, porque si queremos un cristianismo de meros sentimientos, no vamos a poder vivir la vida cristiana como Dios lo quiere, porque nuestros sentimientos
tienen altibajos, pero la palabra de Dios es firme y permanece para siempre. Entonces debemos de centrar nuestra mente en las Escrituras y debemos moldear nuestros sentimientos a las verdades del Evangelio. En este pasaje de Gálatas que acabamos de leer, Pablo quiere que los gálatas reconozcan varias verdades fundamentales del Evangelio de Jesús. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es que vamos a analizar en este pasaje 3 cosas que nosotros debemos de reconocer como creyentes a la luz de las Escrituras. Vamos a aprender que aunque antes éramos esclavos por medio de Jesucristo, ahora somos hijos y herederos. Así que comenzando aquí en el capítulo 4 y en el versículo 1 vamos a ver la primera verdad que debemos de reconocer y ese es nuestro primer punto. Punto número 1, reconoce que fuiste esclavo. Reconoce que fuiste esclavo. Versículo 1 dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En el capítulo 3 que estuvimos viendo las semanas pasadas, Pablo ha recalcado la verdad de que los creyentes somos hijos de Dios. Miren conmigo en el capítulo 3, versículo 7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en el versículo 26 del capítulo 3 también, 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en este primer verso del capítulo 4, Pablo va a continuar usando esta imagen de ser hijos para ilustrar las realidades espirituales de ser hijos de Dios. Debemos entender, para poder entender este pasaje, hermanos, creo que vale la pena entender la cultura en la cual Pablo vivía. Recuerden que el apóstol Pablo, siendo judío, estaba él ministrando en iglesias gentiles, pero muchas de estas iglesias gentiles tenían influencia de judíos. En el caso de los Gálatas habían venido los judaizantes. En el tiempo del apóstol Pablo, convertirse en hombre era muy importante. De pasar de niño a ser hombre en la cultura de Pablo, eso era muy importante. Los judíos, por ejemplo, hasta el día de hoy celebran el Bar Mitzvah. Y el Bar Mitzvah quiere decir literalmente hijo de la ley. Y es cuando a los 13 años un niño judío pasa de ser un niño a ya ser un adulto, a ser responsable delante de la ley de Dios. Y entonces por eso se le llama la fiesta del Bar Mitzvah o de ser hijo de la ley. Y es una fiesta hasta el día de hoy muy, muy importante en la cultura judía. En la cultura romana, cuando un niño cumplía más o menos 18 años, variaba un poquito, pero se celebraba una fiesta en marzo que se llamaba la fiesta de Liberalia. Y en esta fiesta el niño formalmente era, por así decirlo, adoptado por el padre como su hijo reconocido y heredero. Es decir, cuando cumplía los 18 años y era ya mayor de edad, formalmente, de acuerdo a la cultura romana, ya era hijo del padre con todos los derechos de ser un hijo. Y para celebrarlo recibía una toga que se le llamaba la toga de la hombría. Y en este evento le cambiaban unas vestimentas que él tenía de niño y se la cambiaban por una toga y decían, ahora tienes la toga de ser hombre y ahora eres hijo con todos los derechos. Entonces, antes de ser considerado un adulto, el niño no podía tomar ninguna decisión legal por sí mismo. Aun si su padre fuera un gran señor que tuviera muchas posesiones y tuviera muchas cosas, el niño, antes de este tiempo, no tenía poder legal. No podía tomar ninguna decisión legal. Aunque era heredero de todo, en sí estaba prácticamente en el mismo nivel que cualquier otro, incluso esclavo, que no tenía derechos sobre las propiedades de su señor. En el versículo 2 nos habla de esto el apóstol Pablo cuando dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Un tutor
era un guardián, y la palabra tutor es casi sinónimo con la palabra ayo, que estuvimos viendo también en semanas pasadas, pero la palabra tutor tiene connotaciones un poquito más legales. La palabra ayo tiene una connotación más de enseñanza, y la palabra tutor tiene que ver más con que está bajo una persona que tiene poderes legales por encima de este niño. De hecho, la palabra curador, hoy en día, si usáramos esa palabra curador, el sinónimo contemporáneo sería un mayordomo. Un curador venía siendo como un mayordomo. Era un esclavo que estaba por encima de prácticamente todo lo que tenía el señor. Entonces estaba el señor y después tenía a su mayordomo, por así decirlo. Y este mayordomo, como tenía poder legal, aunque era esclavo, tenía más poder legal que el hijo heredero. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Aquí tienes un hijo que es el heredero, pero antes de ser ya hombre, el esclavo tiene más poder legal que él mismo. Está bajo el ayo, está bajo el tutor, está bajo el curador. Y entonces el apóstol Pablo, que nos está hablando de este contexto de hace 2000 años, de la cultura judía y sobre todo aquí de la cultura romana, que sería lo que los gálatas estarían un poquito más familiarizados con la cultura romana. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, gálatas, ustedes saben cómo funciona esto, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una comparación con nosotros espiritualmente hablando. Y esa comparación la vemos en el 3. Así también nosotros, ahora vamos a estar hablando espiritualmente, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces aquí Pablo nos muestra la similitud del ejemplo que ha estado dando con nuestra vida espiritual. Cuando éramos niños, aquí se refiere a antes de nuestra conversión. Desde la perspectiva de Dios, hermanos, en su soberanía, en su elección, Él ya sabe que nosotros, los creyentes, íbamos a ser sus hijos. En la mente de Dios no hay duda de quiénes llegarán a ser suyos por la fe. Dios no tiene incógnitas al respecto. La elección soberana de Dios, de la cual hemos hablado también en otras partes, es una garantía de nuestra salvación. Pero antes de nuestra conversión, si bien Dios ya sabía que íbamos a llegar a ser sus hijos, antes de esa conversión estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y los rudimentos del mundo se refiere a las enseñanzas esenciales de la cultura pagana que rodeaba a los gálatas. Y esta palabra, rudimentos del mundo, también tiene unas connotaciones como ocultistas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que lo que está diciendo Pablo es, Gálatas, antes de Cristo, ustedes estaban bajo la religión pagana y bajo los poderes de Satanás. Porque en esa religión pagana, bajo esos rudimentos del mundo, ¿quién está detrás de esos rudimentos del mundo? Está Satanás y sus huestes. Entonces Pablo dice, ustedes eran esclavos de la ley, ustedes eran esclavos de los rudimentos del mundo, ustedes eran esclavos de Satanás. De hecho, si ustedes recuerdan en el versículo 1 del capítulo 3, que les dice, ¿quién nos fascinó? Recuerdan que hablamos de cómo esa palabra fascinó se puede traducir como ¿quién los hechizó? Como si hubiera algo que Satanás estaba obrando allí para sacarlos de la verdad y ponerlos de nuevo en esclavitud. En el versículo 8 del capítulo 4, que vamos a ver después, en el versículo 8, dice que antes de nuestra conversión, o le está diciendo a los Gálatas, antes de su conversión estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, y el versículo 8 dice, a los que por naturaleza no son dioses. Ustedes servían, versículo 8, a los que por naturaleza no son dioses. Y por supuesto, el apóstol Pablo allá en Efesios, no tienen que ir ahí, pero en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, para Pablo, esa es una lucha espiritual. Pablo no está diciendo nada más, bueno, si ustedes estaban bajo las enseñanzas del paganismo, y está diciendo, esas enseñanzas, esos rudimentos del mundo, esos principios son satánicos. Satanás está detrás de eso para capturarlos y para mantenerlos en esclavitud. Hermanos, debemos de reconocer que antes de Cristo éramos esclavos. Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y luego en el próximo versículo, el 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando estaba en la universidad, fuimos a un campamento con la iglesia. En ese tiempo vivía yo en Carolina del Sur. Y nos quedamos los hombres en un dormitorio y las mujeres estaban en otro dormitorio. Había un hermano que acababa de venir al Señor Jesucristo, tenía a lo mejor 2 o 3 semanas que había venido a los pies del Señor Jesús. Y en esa noche yo lo escuché muy malo, entró al baño y se escuchaba nauseabundo, se escuchaba como que quería vomitar. Personas fueron a auxiliarlo y el próximo día hablé con él, hermano, escuché ayer en la noche que usted está un poco malo, ¿está bien? Dijo, sí, hermano, estoy bien, lo que pasa es que estoy tratando de dejar de fumar y ha sido muy difícil. Mi cuerpo me pide ese tabaco, me pide la nicotina con tal fuerza que todo mi cuerpo reacciona violentamente. Me dijo, pero desde que vine a Jesús dije, no me voy a dejar esclavizar por nada, mucho menos por un cigarrillo. Y se me quedó grabado ese episodio, aunque pasó hace muchos años. ¿Por qué? Porque de alguna manera ilustra que cualquier cosa en este mundo, si nosotros la tomamos de una manera que es desmedida, nos puede y nos quiere esclavizar. Puede ser un producto, puede ser un líquido, puede ser una persona, puede ser una religión. Pero hermanos, yo sí les puedo garantizar algo, que si bien es horrible, y gracias a Dios que nunca me ha pasado a mí, pero lo pude ver en este hermano, si bien es horrible ser cautivo o haber sido cautivo del tabaco, es muchísimo peor ser esclavo de Satanás y de los rudimentos del mundo. Porque no solamente cuando uno es esclavo de algún tipo de alguna adicción, eso te puede deteriorar el cuerpo. Pero cuando eres esclavo de Satanás, finalmente terminarás toda la eternidad apartado de Dios. Así que yo te pregunto, querido amigo que nos estás viendo, ¿eres tú esclavo de Satanás o has venido a Jesucristo por la fe? Si tú no has venido a Jesucristo por la fe, en esta mañana, en esta tarde, el Señor, a través de su palabra, te está hablando a tu corazón para que reconozcas tu esclavitud al pecado y vengas a los pies de Jesús. Así que lo primero que vemos aquí en este pasaje es que debemos de reconocer que éramos esclavos y si estamos en Cristo ha habido un cambio. Y eso es lo que vamos a ver en el punto número 2. La segunda verdad que debemos de reconocer como cristianos es, punto número 2, reconoce que fuiste adoptado. Reconoce que fuiste adoptado. Vamos al versículo 4, estamos en Gálatas 4. Dice el 4:4, pero, y estos son los peros muy bonitos en la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. La palabra cumplimiento se puede traducir también como plenitud. En la plenitud del tiempo, Dios envió a Jesucristo en el momento perfecto. Hubo un debate famoso entre un ateo, Christopher Hitchens, él ya falleció, pero fue un ateo muy famoso, estaba en un debate contra William Lane Craig, que es un defensor de la fe cristiana. Y Christopher Hitchens, el ateo, le reprochó a William Lane Craig que Jesucristo hubiera venido hace 2000 años. Dijo, ¿y qué de todas esas personas que vivieron antes del Señor Jesucristo? ¿Por qué vino hasta hace apenas 2000 años? Quisiera leerles la respuesta de este hermano, este teólogo y filósofo cristiano. Dijo así: los seres humanos han existido durante miles de años en este planeta antes de la venida de Cristo. Pero lo realmente crucial aquí no es el tiempo involucrado, más bien es la población del mundo. El Buró de Referencia de Población estima que la cantidad de personas que han vivido en este planeta es de aproximadamente 105,000 millones de personas. Solo el 2% de ellos nacieron antes del advenimiento de Cristo. O sea, el 2% de la totalidad de la población de este planeta vivió antes de Cristo, el 2%. Eric Krebs, del Centro de Investigación de Encuestas del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan, dice: el momento de Dios no podía haber sido más perfecto. Cristo apareció justo antes de la explosión exponencial de la población mundial. Lane Craig continúa: la Biblia dice que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo. Y cuando Cristo vino, la nación de Israel había sido preparada. La paz romana dominaba el mundo mediterráneo. Era una época de alfabetización y aprendizaje. El escenario estaba preparado para la llegada del Hijo de Dios al mundo. Y creo que en el plan providencial de Dios para la historia humana vemos la sabiduría de Dios al orquestar el desarrollo de la vida humana y luego al traer a Cristo al mundo en la plenitud de los tiempos. En el momento perfecto, en el momento adecuado, en el momento planeado, Dios envió a su Hijo. ¿Saben cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? Ni un segundo antes, ni un segundo después de lo que Dios había establecido. En los próximos versículos que vamos a ver la Trinidad involucrada en la salvación de la humanidad. Primero, Dios, dice el pasaje que acabamos de leer, envía a su Hijo. No envía un arcángel, envía a aquel que procede de Él mismo, engendrado eternamente por Dios, de su misma esencia, de su misma sustancia. Dios mismo en Jesucristo es enviado al mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Pero vemos también la humanidad de Jesús, no solamente su deidad, sino también de su humanidad, porque dice que es nacido de mujer. El teólogo y pastor James Montgomery Boyce menciona que es interesante que no diga nacido de mujer y de hombre, quizá en referencia al nacimiento virginal de Jesús. No solamente Jesús nació como un ser humano, sino que es nacido bajo la ley. Jesucristo fue un hombre judío, fue circuncidado como judío, iba a la sinagoga como judío y celebró las fiestas judías. De hecho, Juan nos menciona una de las fiestas nacionales a las cuales fue el Señor Jesucristo, que muy probablemente es Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah no es una fiesta que aparezca en el Antiguo Testamento. Era una fiesta nacional de Israel que se había desarrollado en el periodo intertestamental, y el Señor Jesucristo, como israelita, fue a celebrar la fiesta. Muy interesante. Él vivió su vida como un ser humano, como un judío bajo la ley. Jesucristo creció en pleno conocimiento de la ley de Dios, pero a diferencia de nosotros, Él sí la cumplió perfectamente. De hecho, el versículo 5 nos menciona el propósito. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La obra y el ministerio de Cristo tuvieron un propósito muy específico: redimir. Hablamos de la palabra redención anteriormente, que quiere decir rescatar. ¿Rescatar a quiénes?
Pues a los que estaban bajo la maldición de la ley. ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos de esto? Que estamos, y la antepasada también, que estamos bajo la maldición de la ley. Y no solamente somos esclavos, estábamos bajo esta prisión de la ley, de la cual nos rescata el Señor Jesucristo. Entonces, no solamente, hermanos, estamos bajo esa prisión, sino estamos bajo los rudimentos del mundo. Antes de venir al Señor Jesucristo, hermanos, estábamos bajo el dominio de Satanás. Y yo no sé qué era lo que tú creías antes de Jesucristo, pero te puedo garantizar que si tú no habías venido a Jesucristo por la fe, estabas bajo un sistema religioso que no tiene a Dios como el que está detrás de ello, sino que Satanás se aprovecha. Y de hecho, no soy el primero en decirlo, muchos lo han dicho, que una de las grandes armas de Satanás es la religión. Es la religión. Alguien mencionó que en la condenación eterna en el infierno va a haber más personas morales, muchas personas que se creen buenas personas. La salvación no es por ser buena persona ni por creerte buena persona, es por Jesús. Y en este pasaje nos dice que cuando nosotros vinimos a Jesús, por la fe, somos adoptados como hijos. En la cultura romana, cuando una persona era adoptada, recibía el mismo estatus de los hijos biológicos incluso. Al recibir la adopción, cuando nosotros recibimos la adopción de hijos, recibimos todos los derechos de ser hijos de Dios, incluyendo la herencia que menciona el apóstol. Y la vamos a ver también en un momento más. El cristianismo es una fe que ilustra la adopción. Hermanos, ¿saben por qué la adopción humana es hermosa? Cuando aquí en nuestro planeta Tierra, cuando se adopta un niño, ¿y qué pasa cuando alguien adopta un niño? Lo está rescatando. Es un rescate. Tengo unos amigos que adoptaron un niño africano. Algunos de ustedes conocerán esta familia que es misionera. Hace tiempo estuvieron compartiendo con nosotros. Y cuando en una ocasión estábamos varios y estaba hablando otro misionero con ese misionero, y yo no estaba en la conversación, pero me acuerdo que escuché que el misionero le dijo al misionero que había adoptado al niño africano, le dijo: lo has salvado, lo has salvado. Y creo que fue 5 años que estuvimos ahí en Zambia, visitamos el orfanatorio de donde habían adoptado a este bebé. Y cuando vimos el orfanatorio, le digo que pensé, lo salvaron al niño. ¿Por qué es la adopción tan hermosa aquí en la tierra? Porque es un reflejo de nuestra adopción espiritual. Tú, si eres cristiano, has sido adoptado. No eras hijo y ahora lo eres por Cristo. Es una adopción hermosa y se te han dado ahora los mismos derechos, la misma herencia al ser hijo de Dios. Reconoce que fuiste esclavo, reconoce que fuiste adoptado y ahora vamos a ver un tercer punto, reconoce que eres heredero. Reconoce que eres heredero, esa es la tercera verdad. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En este versículo vemos la tercera persona de la Trinidad. Ya vimos que Dios envió a su Hijo para redimirnos. Y ahora vemos que Dios envió al Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual interiormente nos convence de la realidad de que somos hijos. Pablo lo llama el Espíritu de su Hijo, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y de hecho, sabemos que está hablando aquí del Espíritu Santo por varias razones. Número 1, porque el Espíritu Santo varias veces se le da este título. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo.
Esa es una de las pistas que vemos. Otra de las cosas es cuando vemos cuál es la labor del Espíritu Santo. Y lo que no está diciendo el apóstol Pablo es que está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu, y luego hay un segundo Espíritu, que es el Espíritu de Jesús, y ese es el que nos da. No. Cuando se refiere al Espíritu de su Hijo, está hablando del Espíritu Santo. Una manera en que creo que podemos ya clavar esto en nuestra mente es si vamos a Romanos 8:14. Y les invito ahí, porque en Romanos 8:14 voy a leer varios versículos del 14 al 17, van a ver que Pablo está hablando de las mismas cosas y que se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, quiero que vean algo interesante mientras van a Romanos 8:14, y es que aquí en Gálatas dice que el Espíritu es el que clama a Abba Padre, ¿verdad? En Gálatas dice, el Espíritu clama a Abba Padre. Y a lo mejor pudiéramos decir, entonces es el Espíritu el que clama a Abba Padre, y yo no. Pero en Romanos vemos que es el Espíritu el que clama y que nosotros por medio del Espíritu clamamos a Abba Padre también. Romanos 8:14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjense cómo ahora se le llama el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Creo que podemos notar que este pasaje en Romanos casi parece paralelo al de Gálatas. Se hablan de temas muy similares: ser hijos, recibir el Espíritu, clamar a Abba Padre, ser herederos. La palabra Abba es una palabra tanto en arameo como en hebreo que los niños pequeñitos usan para referirse a su papá. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en la tierra de Israel y llevamos con nosotros a nuestro hijo Marcos. Y Marcos en ese tiempo todavía no decía palabras, pero estaba empezando a balbucear. Y era un poquito gracioso porque una de las personas que iba con nuestro grupo, que éramos varios, ella era norteamericana y ella estaba empeñada que la primera palabra de Marcos iba a ser una palabra en inglés. Entonces lo miraba y le decía una palabra así sencillita en inglés y nos decía, van a ver, la primera palabra que diga Marcos va a ser una palabra en inglés, y ella era lo que quería. Bueno, en una ocasión, no me acuerdo en qué lugar estábamos, pero estábamos rodeados de personas y Marcos empezó a balbucear y empezó a decir ba, así. Y entonces voltea una mujer israelita y dice, hey, ¿ya sabe decir papá? Y le decimos, bueno, no, es que él apenas estaba balbuceando. No, dijo Abba. Abba es papá en hebreo. Así es como los niños le dicen a su papá. Bueno, pero él todavía no dice palabras. Y dijo la señora, entonces su primer palabra fue en hebreo. Entonces, de acuerdo a esta mujer israelita, la primera palabra de Marcos fue en hebreo. Y obviamente que él estaba solamente balbuceando. Pero me llamó la atención porque hasta el día de hoy, los niños hebreos, al referirse a su papá, le llaman Abba. Abba. La palabra Abba denota familiaridad, denota amor. Los judíos en el tiempo de Jesucristo se referían a Dios con respeto, pero no con la confianza de un hijo a un padre. Pero ¿cómo nos enseñó Jesús a orar? Padre nuestro. ¿Y recuerdan cuando Jesucristo estuvo en agonía y en Getsemaní? Jesucristo oró, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y entonces Pablo toma ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y dice, es por medio del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo, ese Espíritu que procede del Padre y del Hijo, que tú y yo podemos decir, Abba, Padre. Hablarle a Dios con la confianza de un hijo que le habla a su papá. Versículo 7, regresemos a Gálatas capítulo 4, por favor. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Pablo concluye esta sección reiterando que todos aquellos que han sido redimidos por Cristo, en quienes habita el Espíritu, ya no son esclavos, sino hijos, y al ser hijos adoptados, recibimos la herencia que Dios da. No debemos de olvidar que si bien somos coherederos con Cristo, recibimos la herencia por medio de Él. Somos coherederos con Cristo, sí, pero la herencia la recibimos por medio del Señor Jesús. Nosotros somos hijos adoptados y Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Y siendo nosotros tan solo criaturas, se nos da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, sin duda alguna lo que sentimos es importante. Somos seres humanos, tenemos emociones. Pero más importante que lo que sentimos sobre Dios es lo que sabemos sobre Dios. Y muchas veces, hermanos, en vez de estar pensando en qué es lo que siento, deberíamos de estar pensando qué es lo que sé. ¿Qué es lo que sé de Dios? Porque son las verdades fundamentales del Evangelio las que van a servir para que sean nuestra roca. Y hermanos, se vienen tormentas fuertes en nuestras vidas. Y si tu casa no está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo, se va a caer. Si tu vida no está fundamentada sobre las verdades del Evangelio y de la palabra de Dios, tu vida se va a venir abajo. Pero la verdad bíblica que hemos visto el día de hoy es que éramos esclavos del pecado, pero por medio de Jesucristo, aquellos que han creído en Él, aquellos que se han arrepentido de su pecado y han creído en Él, ahora somos hijos y herederos. Hermanos, que vivamos a la luz de estas verdades bíblicas y que podamos dar gracias a Dios, porque antes éramos esclavos, pero ahora somos hijos y herederos con Cristo. Vamos a orar.